Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Aprendiendo Derecho. Y vamos a aprender derecho, pero en serio. Hoy vamos a hablar de criminalística. Seguramente has escuchado ese nombre. Y por fortuna hemos invitado a alguien que sí sabe del tema, al maestro Luis Manuel Gómez Garduño, un gran amigo nuestro. Qué gusto tenerle por acá, mi querido maestro. Qué gusto, doctor. Muchas gracias por invitarme a su espacio y es un honor estar aquí con usted. No, pues el honor es para nosotros. Hablar de este tema y del libro que vamos a presentar el 24 de agosto. Por supuesto. Para que toda la gente lo vea. Miren, manual que es una guía general de criminalística de campo. ¿Le gusta la ciencia pericial? ¿Le gusta la criminalística? Venga, es auditorio abierto para todo el público que quiera. 24 de agosto, 9 de la mañana, Universidad de Ciencias Jurídicas en el auditorio. Vamos a estar... Tengo el honor de que el maestro me haya invitado para estar comentando la obra. Va a estar él, hablándonos de los temas interesantes. Y usted que le encanta la criminalística, es entrada libre, venga con nosotros. La Universidad de Ciencias Jurídicas siempre impulsando la cultura. En esta ocasión, la presentación de esta magna obra y va a venir su autor. Maestro, qué honor que nos dé la oportunidad de presentar su libro en el auditorio de la Universidad de Ciencias Jurídicas. Yo muy agradecido con usted, sobre todo también el honor de que haya prologado mi obra es un gran privilegio. Sí, más de 2 años aventó haciendo la investigación, ¿no? Sí. Algo que distingue a esta obra es su sencillez para explicar los temas y otra es las ilustraciones que tiene. Tiene 71 ilustraciones en total que permiten que el conocimiento sea más didáctico. Sí, hasta los chavos que están iniciando apenas la carrera de Derecho o Ciencias Periciales pueden entender lo que ahí se dice. Por supuesto, este es un instrumento que va dirigido a personas expertas, a personas que se van involucrando en el medio, y no solo a criminalistas, sino a abogados, a personas de investigación criminal, ya que la investigación criminal abarca tantas áreas del conocimiento para concatenarlo en una investigación. Bueno, una de estas muchas partes es la criminalística. Y la criminalística es muy conocida actualmente, a veces poco comprendida. Esta obra surge de la necesidad de transmitir el conocimiento, ya que en criminalística tenemos muchas obras muy buenas, pero que hablan de la criminalística a nivel general, o sea, de conceptualización, de fundamentación, de cómo se relaciona con otras áreas periciales. Pero tristemente no tenemos tantos manuales, tantas guías que nos diga qué hace el perito en criminalística. Y esta es una parte fundamental de esta guía. Algo también importante de esta guía es un apartado dedicado a qué se le puede solicitar a un criminalista. A veces no tenemos claro qué es lo que puede hacer, hasta dónde son sus alcances, cuáles son sus limitantes también. Entonces en esta obra tratamos de indagar un poquito en ese tema, sobre todo para los juristas que estamos en contacto con ellos y a veces la comunicación no es tan fácil. Creo que esta obra puede facilitar esa comunicación. De hecho, usted es perito. Yo soy perito en criminalística, maestro en investigación criminal en ciencias forenses. Ejerzo la criminalística desde hace 12 años. 12 años. Pertenecía... ¿Pero usted bien chapo, maestro? Sí, gracias. Es tragaño. Esperemos seguir así. Pues tuve la fortuna y experiencia de trabajar como perito federal, criminalista, y actualmente soy perito particular y docente. Entonces, esto surgió por esa necesidad de enseñarle a los alumnos cómo se maneja la criminalística. De la docencia y la práctica. También alguien del público, algún abogado litigante quisiera tener el apoyo de un perito en criminalística, ¿usted podría dar su número telefónico para que lo busquen? Claro que sí. Mi número es 55 54 03 0070 o también me pueden buscar en mi página que se llama Ilustración Forense. Yo soy perito en criminalística y también soy ilustrador forense. También en uno de los apartados, de hecho el último, hago una propuesta de trabajo en servicios periciales de las fiscalías. En esta propuesta hago una distinción entre criminalistas, clasificando por niveles de experiencia y conocimiento.
Esto es un modelo más americano, pero creo que sería muy sano implementarlo aquí. Y dentro de ese modelo esquemático de la aplicación de la criminalística o la aplicación de los peritos en criminalística, anexo una nueva figura que es el ilustrador forense. Este sirve precisamente para generar infografías, planimetrías, animaciones. Es lo que le iba a decir, las animaciones. Sí. Yo tuve la oportunidad, maestro, de ver con usted un dictamen pericial que usted elaboró y yo creo que eso le da mucha claridad para que las autoridades puedan resolver. Porque cuando usted analiza un expediente, empezamos a imaginar qué fue lo que ocurrió, porque así lo narran las personas. Pero hay ocasiones que esa narrativa no es tan clara. Usted lo que hace es darle vida a lo que está así, creando muñequitos, ¿no? Sí, precisamente. Y construyendo escenografías en base a la narrativa. Era una cocina que tenía tales condiciones, tantos bancos, y entonces tú empiezas a hacer los dibujitos y empiezan a caminar los muñequitos y los jueces pueden ver en una película realmente el hecho lo más cercano posible a la realidad. Exactamente. Justamente así como lo está diciendo. Tristemente no ha sido tan explotado este campo. Yo confío que no. Pero es caro, ¿no? ¿No es caro? No, bueno, no, o sea, está en promedio de una pericial normal. Ok. Se requiere mucho manejo de cómputo, ¿no? Para poder hacer eso. Se requiere experiencia, manejo de varios programas, pero en verdad da resultados muy buenos. Útiles. Muy útiles, sí. Esta idea de transmitir información como peritos a veces somos muy técnicos. Eso. Manejamos conceptos difíciles, rebuscados. Muy difícil, sí. Damos orientaciones y nosotros como criminalistas vamos generando una capacidad espacial, pero pues no todas las personas tienen esa habilidad. Entonces, si yo digo, pues vamos hacia el noroeste y luego hacia el suroeste, y las personas se pierden, es normal. Pero si ya lo ves en dibujos, en vehículos que se desplazan en diferentes enfoques, desde arriba, desde un lado, ya te haces una conciencia general de cómo ocurrió el evento, y creo que esa es la finalidad del perito, dar esa claridad a los hechos que están ocurriendo y que se están investigando. La criminalística generalmente se concibe como un área determinada que tiene un fin. Sí. Pero tiene una peculiaridad muy interesante porque se relaciona con otras disciplinas, es multidisciplinaria. Es multidisciplinaria y también transversal. Ajá. Este nuevo concepto de transversalidad aplicado a la criminalística se ha vuelto fundamental, porque antes veíamos que las ciencias eran independientes y trabajaban solas desde su esfera de trabajo, y venían otras áreas a auxiliarla o a complementarla. Pero la transversalidad de la criminalística, de la nueva criminalística, dice que tienes que tener ese conocimiento empalmado a otras ciencias y a otras disciplinas para poder avanzar. Un hecho no se puede explicar desde un solo enfoque, tiene que ser completo, un panorama mucho más amplio para poderlo entender. ¿Qué hace un criminalista de campo? ¿Qué hace un criminalista de campo? Puede ser muy diverso. Su finalidad es aclarar un hecho de forma objetiva, por cualquier medio legal, obviamente, y siempre basándose en los indicios. Ese es su limitante, los indicios. El criminalista retoma estos objetos, en su mayoría objetos o situaciones o características, y les da un sentido, los va hilando hasta construir una verdad, una historia, la referencia de un hecho objetivo. Y la palabra objetivo es sumamente importante, porque nos refiere que es un hecho comprobado, no es algo que yo creo, no es algo que mi experiencia me dice, sino que yo hice un instrumento metodológico para poder llegar y fundamentar esa historia que voy a narrar ante un tribunal, ante un juez. Claro, y descansa en la ciencia. Y descansa en la ciencia. A los abogados litigantes nos cuesta mucho trabajo interrogar a un perito. Podemos interrogar a un testigo que probablemente ha ido 1 o 2 veces a un juicio. Podemos interrogar inclusive a un policía que no ha ido tantas veces a un litigio. Hay muchos que sí van. Pero interrogar a un perito sobre su materia,
Porque ustedes son expertos en un área, nosotros somos en derecho. En derecho, sí. Pero meternos en su área y sobre todo la criminalística o investigación criminal, que es muy amplia, ¿qué es lo que generalmente nosotros hacemos? Y ahí usted me va a dar su opinión. Si tenemos un caso donde en la práctica yo tengo que interrogar al maestro Luis Manuel Gómez Garduño de un caso que participó, pues seguramente me voy a aventurar a que quede más claro el panorama. Y lejos de ganar voy a perder. Tenemos, en mi opinión, maestro, y usted dígame si coincide o no, que buscar a un criminalista que esté a mi lado y me diga si voy a obtener algo de este interrogatorio o no. Porque lejos de beneficiarme con ese interrogatorio, corro el riesgo de que se perfeccione porque ustedes tienen el dominio, obviamente, en la criminalística, ¿no? Sí. Todo lo que han abordado. ¿Le ha tocado a usted en la práctica que lejos de que el abogado logre el objetivo con un interrogatorio, pues salga, como decimos coloquialmente, pues con las narices raspadas? Sí, sí me ha tocado que en el contrainterrogatorio pues me perfeccionan más mi conclusión, mis referencias, más que atacarme, perfeccionan esa parte precisamente por el dominio del tema. Yo creo que es muy, muy recomendable siempre hacerse de un asesor, ¿no? Un asesor técnico. Un asesor técnico sobre las materias. Y también el documentarme generalmente sobre el tema ayuda mucho. Ya sé, parezco comercial, pero en esta guía describe cómo es la investigación criminalística. Entonces, es un libro bastante fácil de leer. Si un abogado la agarra, puede leerlo y puede encontrar esos puntos claves donde podría atacar una pericial. Sobre todo, por ejemplo, he visto muchos compañeros que les cuesta trabajo la parte de la fundamentación, la parte de la aplicación de la metodología. Aquí lo explico de forma muy general, muy digerible, pero puede ser puntos claves para lograr pues un buen contrainterrogatorio, incluso un buen interrogatorio, ¿no? Para poder realzar a tu perito o atacarlo. Atacarlo. Al perito en criminalística, ¿es una ventaja el ser abogado? Sí. ¿Sí es una ventaja? Sí, sin duda alguna. En el medio, los peritos que son abogados y criminalistas, sabemos que se saben manejar mucho mejor. Comúnmente la criminalística, ¿con qué otras áreas se relaciona? Las más recurrentes, porque cada caso concreto tiene sus peculiaridades, ¿no? Sí, es algo bonito de la criminalística, que todo es diferente, entonces siempre te vas a encontrar con cosas novedosas. Claro. Pero los que son recurrentes, pues siempre se ha manejado el dúo dinámico de fotografía y crimen, siempre en la documentación, medicina, química, balística, hechos de tránsito, antropología. Hay muchas veces que se trabaja en conjunto para el procesamiento de fosas o de entierros. En cuanto a balística, siempre el balístico que va a hacer trayectorias, pues trabaja en conjunto con el criminalista. Para determinar posición víctima-victimario. Para determinar posición víctima-victimario, que también se le conoce como emisor-receptor. Okay. Daños en inmuebles, en vehículos. Valuación también siempre está ahí. Dactiloscopía también siempre está ahí. Va a depender mucho del hecho, pero esas son las más recurrentes. Las más recurrentes. En un caso concreto, maestro, que usted pudiera más o menos idear en este momento, para que le quede muy claro a nuestro público, ¿cómo participa el criminalista y cómo participarían otros peritos en las áreas que ha mencionado? Ok, bueno, imaginemos un supuesto de el caso en el que menores ingresan con armas a las escuelas y lesionan o le privan la vida a alguien, ¿no? O a varias personas. En este sentido, pues entraría toda una maquinaria de investigación, desde el policía de investigación, que va a hacer esta parte de
plantear todo lo que rodea al hecho, desde las personas, las entrevistas, la situación, el criminalista que va a llegar a documentar, a fijar los indicios, a hacer la búsqueda, probablemente medicina nos va a decir pues, causas de muerte, mecánica de lesiones, química nos va a decir si cierta persona disparó, si la que recibió el disparo, a qué distancia estaba probablemente, ahí va a trabajar en conjunto balística y química. Hay algunos estados donde tienen hematólogos forenses que también nos van a decir, bueno, esta mancha se relaciona con esta mecánica. Entonces, ahí tendríamos varias materias trabajando en conjunto. Y una particularidad que tiene la criminalística y que otras especialidades forenses no tienen es esta parte de concatenar la información. En una segunda intervención, el criminalista toma todos los resultados de las materias, de otras periciales, de declaraciones, y todo eso lo considera para estructurar una historia completa. Los delincuentes seriales no se las complican, porque un delincuente serial, pues lo que quiere es que el criminalista no pueda hacer su chamba bien, y que tenga positivos o falsos positivos, ¿no? Es que hablar de asesinos seriales es algo muy amplio y muy diverso. En algunas circunstancias, criminalísticamente hablando, algo que identifica al asesino serial es que sigue un patrón. Entonces eso, de alguna forma, como criminalistas, nos beneficia. Pero también, últimamente, los asesinos, y en general, no solo los seriales, pues ya tienen un conocimiento forense por programas y demás, y sí, nos complican bastante la vida porque ya utilizan herramientas para protegerse, ya buscan no dejar indicios, cómo cambiar las cosas. Entonces ya se ponen guantes, ya limpian el lugar, ya se ponen sus guantecitos, se cubren el pelo, entonces ya sí nos dificultan. Pero bueno, una de las frases elementales de la criminalística es que no hay crimen perfecto, solo investigaciones imperfectas. Entonces, pues, la idea es que mientras nos esforcemos en una buena investigación, pues siempre se puede llegar a la verdad. En la criminalística hay un principio que dice que a medida que transcurre el tiempo, es la verdad que huye. Es la verdad que huye. ¿Cómo enfrentar eso? Pues, es bien complicado. Por ejemplo, apenas tenía una discusión con compañeros del medio, abogados, que me dijeron, oye, pues ya se hizo una necropsia, ¿se puede volver a hacer otra? Y le digo, pues sí. Dice, oye, pero ya pasó tiempo. Le dije, sí, y muchas cosas se van a perder, pero otras van a permanecer. Entonces sí, cada vez que transcurre tiempo se van perdiendo cosas, pero si pones cierta atención y siempre te estás documentando, tal vez puedas buscar dónde y qué puede permanecer. En este campo, por ejemplo, la entomología. ¿La entomología? La entomología es el estudio de la fauna cadavérica, los insectos que llegan dentro de la descomposición del cadáver. Hay veces que incluso el cadáver entra en estado de putrefacción muy avanzado y ya no es perceptible el ADN. Pero llega la entomología forense y recolecta las larvas que se alimentaron del cadáver y puede encontrar el ADN del cadáver en las larvas. Caray, eso está interesante, ¿eh? Entonces, eso es lo divertido. Oye, aunque en un cuerpo que entra en descomposición es difícil obtener el ADN, salvo esa excepción, pero también hay otros objetos del cuerpo humano, como el pelo, podría ser, como la dentadura, como el fémur de huesos, o sea, hay otras alternativas, ¿no? Hay varias alternativas, casi siempre hay un abanico de posibilidades, pero eso siempre va a depender del medio en donde suceda. Va a haber, normalmente las estructuras más duras son los dientes y los huesos, y hay veces que ya casi encontramos un cadáver en reducción esquelética y se puede encontrar material, pero hay ocasiones en que el suelo, la humedad y otros factores echan a perder todo.
En el cabello se puede encontrar, sí, pero el pelo es una estructura anucleada, no tienen núcleo las células que componen el pelo. Antes de volverse rígidos para hacer el pelo, pierden su núcleo, entonces no hay ADN nuclear. Se puede encontrar otro tipo de ADN mitocondrial, tal vez, dependiendo de la calidad del pelo. Donde encontramos es en el folículo, pero ese folículo también se seca con el tiempo. Entonces es como tener un abanico de posibilidades y dependiendo de la investigación, ves qué puede entrar, qué no. Y es lo bonito de esto, cada asunto es un reto y tienes que buscar la forma. Ajá, y no es tan sencillo porque también del otro lado pues tienes una defensa. Sí, exactamente. Una defensa que va a buscar esos falsos positivos para, pues obviamente, llegar a un fin que es evadir la responsabilidad. Porque lo que hace un perito, a final de cuentas, es auxiliar a la Procuración de Justicia, a la Administración de Justicia incluso. Y yo como defensor, con mi equipo de peritos, voy a buscar los errores que se cometieron científicamente, buscar un interrogatorio para hacer contradecir al perito si es que se puede, por eso tiene que evaluarse, porque ellos traen una pretensión de que el detenido o procesado reciba una sanción. Y yo por el otro lado, como defensor, es al revés, de que volteen a ver a otro lado porque mi cliente no participó. Se dan ese tipo de luchas. Sí. Por supuesto que los peritos hacen su trabajo y les gusta, como cualquier ser humano, pues que le den la razón en un litigio. Obviamente. ¿Qué pasa cuando no ocurre de esa manera? Es bien complicado. Sí, ¿no? Yo creo, afortunadamente he tenido las dos experiencias, tanto como parte del sistema como de defensa. Y bueno, como defensa, pues sí, es un impacto hacia tu cliente, ¿no? Es como comprometerte a algo y no lograr el objetivo, como que sientes una responsabilidad ahí y pues no es algo cómodo, obviamente, y te puede afectar en muchos ámbitos, ¿no? Y como emocional, sobre todo, emocional, ¿no? Económico. Claro. Ya no te quieren pagar. Ya no te quieren pagar. ¿Cómo te van a pagar si no lograste? Pero yo creo que cuando estás de parte del Estado, vienen más controversias incluso, porque por una parte siempre tienes exceso de trabajo, siempre. A veces no le puedes dedicar todo el tiempo que quisieras a una investigación porque no hay criminalistas que alcancen para pues, toda la bola de crímenes que existen, sí, ¿no? Y cuando llegas a una verdad y esa verdad se cae, pues también tienes como una responsabilidad emocional de, pues, pude haber dedicado más tiempo, si hubiera tenido tal instrumento, si hubiera tenido... Lo que te iba a preguntar, hay ocasiones que las fiscalías no le invierten en herramientas, en instrumentos, y tiene el criminalista que trabajar con su cerebro, más que nada. Sí. ¿Cómo hacerle ante esas eventualidades? Porque eso no lo va a entender los familiares de la víctima. No. Esto va a decir, el perito no hizo su trabajo, el perito no recabó aquello, pero a veces efectivamente no tienes el material y tienes que trabajar con lo que hay, ¿no? Sí, eso es como pues, los peritos nos sentimos atados de manos, sí. Porque, por ejemplo, para hacer una prueba de si alguien disparó, pues se hace una prueba básica en las fiscalías, pero los peritos particulares sabemos que hay pruebas mejores, más efectivas y que no son presuntivas, sino que son determinantes. Certeras. Y pues le dice el perito, pues eso es presuntivo, ¿verdad? No, pues sí, entonces no es 100% real. Eso, no es fiable al 100%. No es fiable. No, pues no. Y pues como perito dices, pues, si de mí dependiera, pues lo hubiera hecho pues con el equipo que se requiere, pero con los reactivos que eran adecuados. Sí. Pero lo hice con lo que me dieron. Exactamente. Y nada más hay que sacarle esa verdad ante el juez como para que el juez lo demerite. Sí, exactamente, sí. Híjole. Esa situación emocional como perito es complicada. Sí, las fiscalías requieren mayor presupuesto. Digo, no para perfeccionar una acusación basado en sembradío de evidencias, porque eso ocurre en la práctica también, sino más bien para que la gente recupere la credibilidad institucional, ¿no? Que el perito haga su trabajo adecuadamente y que se ataque la impunidad. Si alguien cometió un delito, bueno, que asuma las responsabilidades, pero también si no le cometió, aun y cuando pudiera haber intereses políticos o institucionales, sembrar evidencias también. Hay mucha gente que está en prisión sin deberla ni temerla, y otros que sí la deben, impunemente están afuera. Ok,
en este tipo de circunstancias en donde se pueden sembrar indicios o evidencias, yo creo que la parte pericial tiene una participación muy baja, precisamente por este candado de que todo lo que yo encuentre, todo lo que yo diga como perito, tiene que estar fundamentado tanto técnica como científicamente. Entonces, sí hay las circunstancias, sí pasa obviamente, pero en cuestión pericial es más complicado hacerlo. Y yo creo que eso es un punto a favor para servicios periciales, precisamente. Sí, en los servicios periciales institucionales ha habido denuncias en las fiscalías, en la mayoría de los estados de la República Mexicana, donde han recibido línea para cambiar un dictamen o fallar en un sentido determinado. Eso debe ser muy complicado, porque si la pericia descansa sobre la ciencia, ¿cómo le haces? Sí, obviamente, y ya se han visto varios ejemplos, claro, ¿no? Donde les dan línea para que cambien algo y la defensa con la mano en la cintura le dice eso no es y te lo compruebo ahorita. Sí. Y las cosas se caen. Por eso los peritos a veces le piensan tanto en seguir esas líneas. Se va a caer de todas maneras para el incremento. Exactamente. Sí. Híjole, maestro, pues vamos a aprender mucho con la presentación del libro y obviamente la lectura. Sí. La lectura, así que vamos a seguir invitando a nuestro público para que no se pierda el 24 de agosto a las 9 de la mañana en el auditorio de la Universidad de Ciencias Jurídicas. Se va a presentar esta magna obra por parte del maestro Luis Manuel Gómez Garduño, el autor de esta guía. No se lo pierda, aquí va a aprender mucho y además el maestro nos va a explicar qué es lo que hay acá adentro, en qué consiste la investigación criminal, la criminalística, qué hace el perito y se va a llevar usted un buen sabor de boca. Gracias, mi querido maestro, gracias por venir a ilustrarnos y dar la oportunidad de que en esta institución trabajemos siempre de la mano con especialistas en área como usted. Es un placer para mí, doctor. Muchas gracias. Es un honor. Muchísimas gracias. Y gracias a usted, porque por usted hacemos estos programas. Hasta la próxima.